Hay dolores que nadie ve. No dejan cicatrices en el cuerpo, ni se expresan fácilmente con palabras. Entre ellos, quizá uno de los más difíciles de soportar es el dolor de darse cuenta de que un hijo antaño, tan querido, tan esperado, no parece reconocer el valor de la madre que se lo dio todo. Esta herida silenciosa y profunda no aparece en un momento aislado. Se va acumulando poco a poco en pequeños gestos de indiferencia, en palabras no dichas, enros cada vez menos frecuentes. La madre, que antes era el centro del universo del niño, la fuente de protección, amor y seguridad, ahora se siente extraña delante de su propio hijo. Los abrazos se convierten en protocolo, las conversaciones se vuelven frías. La presencia que antes se celebraba ahora se tolera con distancia. Pero, ¿cuál es la causa de este doloroso cambio? Freud, el fundador del psicoanálisis, veía al ser humano como un campo de fuerzas inconscientes. Para él, las relaciones más intensas son también las más complejas. El distanciamiento entre madre e hijo, rara vez consciente o deliberado, es el resultado de procesos emocionales profundos que a menudo comienzan en la infancia, moldeados por deseos, miedos y conflictos que no siempre llegan a la superficie de la conciencia. Freud creía que amamos y odiamos a las mismas personas y que esta ambivalencia forma parte inevitable de nuestra condición humana. En el caso de la madre, figura primordial en la formación psíquica, estas emociones contradictorias se entrecruzan aún más intensamente. El niño, en busca de su propia identidad, necesita alejarse, crear límites y ganar autonomía. Pero al hacerlo, puede cargar con culpas, resentimientos y frustraciones que inconscientemente acaban volviéndose contra quien le dio la vida. En este video, vamos a explorar 7 posibles razones psicológicas que nos ayudan a entender, según las teorías de Freud, por qué un niño puede llegar a desvalorizar a su propia madre. Verás que en la mayoría de los casos, esta actitud no es reflejo de una falta de amor, más bien es el eco de batallas internas, de heridas emocionales mal curadas, de defensas inconscientes que el hijo construye para protegerse. Si alguna vez te has sentido invisible, ignorado o disminuido por la persona a la que has dedicado tantos años de tu vida, debes saber que tu dolor es legítimo. Pero también date cuenta de que a menudo no se trata de tu fracaso, sino de los conflictos que la otra persona lleva dentro. Este video no pretende provocar tristeza ni fomentar el resentimiento. Su propósito es arrojar luz sobre estas dinámicas ocultas para que puedas ver la situación con más claridad y quizás con más compasión incluso hacia ti mismo. Comprender es el primer paso para liberarte de una culpa que no te pertenece. Comprender es quitarte un peso de encima. Dejar de cargar con responsabilidades que nunca fueron realmente tuyas. Comprender es también un acto de amor propio. Reconocer que el valor de una madre no depende del reconocimiento de su hijo, sino que existe por sí mismo. Hoy quizá estés buscando respuestas. Tal vez busques un poco de alivio al dolor que no sabes cómo nombrar. Que este video sea para ti lo que Freud llamaba trabajo de elaboración. Ese proceso en el que al sacar a la luz lo que estaba oculto, por fin empezamos a sanar. Razón 1. Complejo de Edipo no resuelto. Sigmund Freud, al construir las bases del psicoanálisis, observó que uno de los conflictos más intensos y universales de la infancia es el llamado complejo de Edipo.
Describió este fenómeno como un conjunto de sentimientos amorosos y hostiles que los niños desarrollan hacia sus padres, especialmente en torno a la figura de la madre. En los primeros años de vida, el niño ve a la madre como la fuente de toda protección, amor y supervivencia. Ella es su primer amor, su primer objeto de deseo y su primer puerto seguro. Al mismo tiempo, percibe la presencia de su padre como un obstáculo natural a la exclusividad de este vínculo. Inconscientemente quiere ocupar el centro absoluto del corazón de su madre. Quiere serlo todo para ella, sin divisiones, sin rivales. Es un deseo que a medida que el niño crece, encuentra la resistencia de la realidad. El padre o la figura paterna impone límites. La sociedad impone normas. La propia madre enseña poco a poco al niño que no puede ser su único mundo. Para Freud, esta frustración inicial es necesaria. Gracias a ella, el niño aprende a diferenciarse, a comprender que no es el centro de todo, a aceptar que el amor es compartido. Sin embargo, no todos los niños pasan por esta etapa sin dejar cicatrices emocionales. Cuando el complejo de Edipo no se resuelve de forma saludable, permanece activo en el inconsciente de la persona, influyendo en sus relaciones futuras, especialmente con su propia madre. ¿Qué ocurre cuando fracasa esta resolución? El hijo adulto puede albergar sentimientos ambivalentes hacia su madre sin ser consciente de ello. Puede quererla profundamente y al mismo tiempo estar resentido con ella. Puede querer su aprobación, pero también rechazarla para afirmar su autonomía. Puede sentirse culpable por sus emociones contradictorias y para escapar de esta culpa, distanciarse emocionalmente. Este distanciamiento, que a menudo se interpreta como frialdad, ingratitud o falta de respeto, es en realidad un intento inconsciente de resolver un conflicto que nunca se ha entendido del todo. El niño necesita matar de algún modo el vínculo simbólico que le ata a la dependencia emocional de su madre. Necesita afirmarse como individuo, aunque esto signifique devaluar o ignorar a la persona que paradójicamente fue la base de su educación. Freud explica que, para el inconsciente, la separación de la madre se vive como una lucha interna entre el deseo de pertenencia y la necesidad de libertad. Esta lucha puede generar culpa, una culpa tan profunda que el yo se defiende transformándola en indiferencia o crítica velada. No es que el hijo no quiera a su madre, es solo que para protegerse del dolor de reconocer esta ambivalencia, elige el camino de la negación. Esta dinámica es aún más pronunciada en las culturas que sobrevaloran la autonomía y la independencia, donde la dependencia emocional se considera debilidad. El niño, deseoso de ser reconocido como adulto, siente que debe cortar los lazos simbólicos con su madre y a menudo lo hace bruscamente, sin darse cuenta de la profundidad de lo que está en juego. En algunos casos, la relación puede llegar a estar marcada por críticas injustas, falta de reconocimiento y un distanciamiento emocional doloroso para ambos. El niño proyecta inconscientemente en la madre frustraciones infantiles, culpas no resueltas y deseos reprimidos. La madre, a su vez, siente la pérdida, pero no comprende las razones ocultas del distanciamiento. Freud no culpaba ni al niño ni a la madre. Comprendió que estos procesos forman parte de la estructura profunda de la psique humana. Reconocer esta dinámica no significa aceptar el maltrato ni justificar los comportamientos dolorosos, sino comprender que en muchas situaciones
El dolor no surge de la falta de amor, sino de la lucha interna a la que se enfrenta cada ser humano cuando intenta llegar a ser él mismo. Cuando miramos estas relaciones con los ojos del psicoanálisis, nos damos cuenta de que el desprecio o la indiferencia de un niño pueden esconder paradójicamente una conexión emocional tan intensa que se ha vuelto insoportable de vivir conscientemente. Es el peso de un amor antiguo, confuso, lleno de deseos y prohibiciones que nunca se han elaborado del todo. Si reconoces esta dinámica en tu vida, debes saber que no es un fracaso personal, es una invitación a comprender las raíces invisibles de las relaciones humanas y, sobre todo, a liberarte de la culpa que no te corresponde. Al fin y al cabo, como enseñaba Freud, tomar conciencia del inconsciente es la verdadera liberación del alma. Si te gustan reflexiones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Razón 2. Transferencia de culpa y frustración. Entre las aportaciones más profundas de Freud está la constatación de que gran parte de lo que sentimos y proyectamos está conformado por conflictos internos que no llegan a la conciencia. Cuando la realidad adulta no coincide con las expectativas formadas en la infancia, es natural que surjan sentimientos de frustración, dolor e impotencia. Sin embargo, el ego, frágil ante estas emociones, intenta protegerse y una de las formas de hacerlo es echando la culpa a otro. En el contexto de la relación entre madre e hijo, esta transferencia es especialmente intensa. La madre, como primera figura de amor y cuidado, también se convierte en el primer objeto sobre el que se proyectan las decepciones de la vida. Cuando el hijo adulto se enfrenta a dificultades, ya sean profesionales, emocionales o personales, su inconsciente puede buscar a alguien a quien culpar de su dolor, y a menudo esta responsabilidad recae en la madre. Esta dinámica, aunque dolorosa, no es consciente. El niño no elabora racionalmente: voy a culpar a mi madre de mis fracasos. Al contrario, es un proceso automático, impulsado por el deseo inconsciente de preservar la autoestima, admitir sus propios defectos, reconocer sus decisiones equivocadas o enfrentarse a la complejidad de la vida adulta sería demasiado doloroso. Así, culpar a la madre se convierte en una defensa contra el sufrimiento psicológico. Freud denominó a este mecanismo proyección. La proyección es la tendencia a atribuir a otros sentimientos, impulsos o culpas que en realidad nos pertenecen a nosotros mismos. Un hijo frustrado por sus propias limitaciones proyecta el origen de sus problemas en su madre. Si no soy feliz es porque mi madre se equivocó conmigo. Esta ilusión inconsciente es más cómoda que enfrentarse a la realidad de que el sufrimiento suele ser una parte inevitable de la vida, independientemente de las circunstancias iniciales. Otro aspecto importante es que la madre, para el inconsciente del hijo, representa no solo a la persona real, sino también la imagen simbólica de la protección incondicional. De ella se esperaba amor absoluto, comprensión total y una capacidad infinita para resolver dolores y necesidades. Cuando inevitablemente la madre no está a la altura de esta imagen idealizada, ya sea debido a las limitaciones humanas o a las contingencias de la vida, el niño experimenta una sensación de traición. Esta decepción, aunque no se verbalice, se acumula en las profundidades del inconsciente y puede aflorar en la edad adulta, en forma de resentimiento. Este resentimiento
no solo se manifiesta con palabras duras o retraimiento, a veces aparece en formas más sutiles, una frialdad constante, un desdén disfrazado de indiferencia, una crítica velada que no parece cesar nunca. Es como si el niño dijera sin darse cuenta: deberías haber sido perfecto para que yo pudiera ser feliz, y como no lo fuiste, ahora cargas con mi amargura. Freud veía esta transferencia como parte de la lucha entre el principio de realidad y el principio de placer. El principio de placer quiere una vida sin sufrimiento, sin frustración. El principio de realidad, sin embargo, exige que aceptemos las limitaciones del mundo, de los demás y de nosotros mismos. Cuando el principio de realidad se impone de forma dolorosa, el ego, todavía inmaduro emocionalmente, intenta culpar a la primera figura de apego. Esta toma de conciencia no disminuye el dolor que siente la madre al ser objeto de tal transferencia. No justifica la ingratitud ni la injusticia, pero sí ofrece una nueva perspectiva: que el desprecio del niño es a menudo un reflejo de su lucha interna y no un juicio justo del amor que se le ha dado. Es importante reconocer que en muchos casos este proceso de proyección puede verse reforzado por patrones familiares inconscientes. Si en la dinámica familiar hubo culpas silenciosas, expectativas asfixiantes o roles mal definidos, el niño puede arrastrar una tendencia a buscar culpables de su insatisfacción. Y como la madre es la figura principal, se convierte en el blanco favorito de esta necesidad inconsciente de encontrar a alguien responsable de los dolores de la vida. Al comprender esta dinámica, la madre puede empezar a liberarse del peso de una culpa que en realidad no es suya. Puede ver que su hijo, aunque no se dé cuenta, está librando una batalla interior que debe resolver él, no ella, y que a menudo el mayor gesto de amor es reconocer este dolor silencioso sin absorberlo como propio. Freud enseñó que la curación comienza cuando somos capaces de mirar nuestras proyecciones y reconocer que lo que vemos en los demás es a menudo un reflejo de lo que aún no hemos sanado en nosotros mismos. Esta toma de conciencia, aunque duela, es el principio de la verdadera libertad emocional. Con esto en mente, pasemos a la siguiente razón, donde exploraremos otra cara de este distanciamiento: la profunda frustración del deseo inconsciente de exclusividad. Razón 3. Frustración del deseo inconsciente de exclusividad. Desde los primeros momentos de vida, los bebés forman un profundo vínculo con sus madres. A los ojos del niño, ella es el centro del mundo, la fuente de seguridad, alimento, amor y protección. Este vínculo inicial cargado de intensidad emocional crea una expectativa inconsciente: la de ser el único objeto del amor de la madre, la de ocupar un lugar exclusivo en su corazón. Durante los primeros meses, esta ilusión se mantiene en cierta medida. La madre, absorta en sus cuidados, dedica su atención casi por completo a su hijo. El bebé, aún incapaz de diferenciarse del mundo que le rodea, se siente parte de él. En esta etapa, no existe una separación clara entre el yo y el otro. La madre es una prolongación de sí misma, y el amor que recibe parece absoluto. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la realidad se impone. Otras personas entran en escena: el padre, los hermanos, los parientes, los amigos. Las exigencias de la vida adulta se imponen. La madre no puede ni debe dedicarse exclusivamente a sus hijos. Necesita compartir su atención, su energía y su afecto. Para el niño pequeño, este cambio se vive como una traición.
Es una profunda herida narcisista porque revela una dolorosa verdad. No son el centro absoluto del universo. La exclusividad que parecía garantizada se ve de repente amenazada, y esta constatación genera rabia, tristeza, inseguridad y sobre todo una sensación de pérdida. Freud describió este proceso como parte inevitable de un desarrollo psicológico sano. Los niños necesitan aprender que el amor es compartido, que el otro también existe y que el mundo no gravita en torno a sus necesidades. Pero no todos los niños son capaces de afrontar esta pérdida de forma equilibrada. Cuando el deseo inconsciente de exclusividad no se supera adecuadamente, se convierte en resentimiento latente. Este resentimiento suele permanecer latente durante años a la espera de que surjan las circunstancias adecuadas. En la adolescencia o en la edad adulta puede manifestarse como frialdad, crítica, desdén o distanciamiento de la madre. El niño no verbaliza: estoy dolido porque no me has dado amor exclusivo. En cambio, actúa como si ella hubiera fallado en un deber que en realidad era imposible de cumplir. En el inconsciente, la madre viene a representar la primera gran decepción de la vida. No importa cuánto haya amado, cuidado o sacrificado. Para el niño, que aún arrastra esta herida, ella simboliza la pérdida de la ilusión de ser único y absoluto. Y esta pérdida, aunque necesaria para la madurez, duele. En muchos casos, este dolor inconsciente se ve reforzado por acontecimientos familiares concretos. El nacimiento de un hermano, la separación de los padres, los cambios en la estructura familiar pueden intensificar el sentimiento de que la madre prefirió a otra persona, abandonó o traicionó al hijo original. Estas percepciones, por distorsionadas que estén, se graban en el inconsciente y moldean la forma en que el niño vea a la madre más adelante. Freud subrayó que el inconsciente es intemporal. Las emociones almacenadas en la infancia no desaparecen simplemente con el paso de los años, siguen influyendo en los pensamientos, el comportamiento y las relaciones. Así, un hijo adulto que parece indiferente o crítico con su madre puede estar reviviendo sin darse cuenta el dolor de no haber sido el único objeto de su amor incondicional. Esta comprensión, lejos de minimizar el dolor de la madre, ofrece una nueva perspectiva que a menudo el distanciamiento o la devaluación son la expresión de una herida infantil no resuelta y no un juicio real sobre su valor como madre. Aceptar que el amor de una madre nunca puede ser exclusivo no es fácil para el niño interior que vive dentro de cada ser humano. Requiere un profundo trabajo de elaboración emocional, algo que pocas personas hacen conscientemente. Muchos prefieren el camino de la crítica, la distancia y la frialdad, porque es más fácil rechazar que revisitar el dolor de la pérdida. Al reconocer esta dinámica, la madre puede liberarse de la culpa que a veces la atormenta. Puede darse cuenta de que su fracaso no fue amar demasiado poco, sino simplemente ser humana con límites, necesidades y otros vínculos. Y si su hijo no puede reconocerlo, es porque sigue luchando en silencio contra las exigencias imposibles de su niño interior. Freud nos enseñó que madurar es aceptar las pérdidas fundamentales de la vida. La pérdida de la fusión con la madre, la pérdida de la exclusividad, la pérdida de las ilusiones. Es a través de estas pérdidas que construimos nuestra verdadera identidad. Que esta toma de conciencia
traiga un poco más de serenidad a todas las madres que se sienten olvidadas, porque el amor dado, aunque no se reconozca, permanece como un cimiento invisible en el alma de quien lo ha recibido. Razón 4. Idealización y decepción. En la infancia, la madre ocupa un lugar casi sagrado en el imaginario del niño. Se la percibe como la fuente de protección incondicional, el refugio contra el miedo, la respuesta a todas las necesidades. Esta mirada infantil, aún incapaz de comprender la complejidad humana, idealiza a la madre como perfecta, omnipotente e incansable. Para el niño, la madre es casi una deidad silenciosa, capaz de todo, que no falla en nada. Esta idealización es hasta cierto punto necesaria. Crea la base de seguridad emocional sobre la que el niño construye su percepción del mundo. Saber que hay alguien absolutamente digno de confianza y amor permite al niño afrontar con valentía los primeros retos de la vida. El problema surge cuando con el tiempo esta imagen perfecta se enfrenta inevitablemente a la realidad. A medida que el niño crece, empieza a darse cuenta de que su madre es humana. Tiene defectos, límites, ansiedades y debilidades. Se enfada, se cansa, se ausenta. Toma decisiones que no siempre le gustan. Comete errores como todos los seres humanos. Esta percepción marca una ruptura en el imaginario infantil. La madre, antes idealizada, se ve ahora con ojos más críticos. Para muchas personas, este proceso de desidealización es natural y saludable. Forma parte de la maduración emocional reconocer que la otra persona no es perfecta, pero sigue siendo digna de amor. Sin embargo, para quienes no gestionan bien esta transición, la caída de la madre del pedestal de la perfección se vive como una traición. El hijo que no puede hacer frente a la decepción convierte su decepción en resentimiento. Se siente enfadado con su madre por no estar a la altura de sus expectativas inconscientes. En lugar de integrar la imagen real de la madre, un ser humano con cualidades y defectos rechaza la realidad y se aferra al resentimiento. Este rechazo se manifiesta en comportamientos de desvalorización, frialdad y crítica constante. Freud entendió esta dinámica dentro del concepto de ambivalencia afectiva. Un mismo objeto, en este caso la madre, puede ser amado y odiado simultáneamente. Este conflicto interno genera culpa y malestar, lo que lleva al individuo a adoptar mecanismos de defensa para hacer frente al sufrimiento psicológico. Uno de los mecanismos más comunes es la idealización negativa. Si la madre no puede ser perfecta, se la considera totalmente inadecuada. No hay lugar para los matices, para aceptar la complejidad. Se mantiene el pensamiento infantil, ahora invertido. Si no es perfecta, es defectuosa. Si es defectuosa, no merece consideración. Esta dificultad para aceptar la imperfección de la otra persona refleja en realidad una dificultad para aceptar la propia imperfección. El niño que rechaza la humanidad de su madre rechaza también su propia humanidad. Exige del otro lo que teme encontrar en sí mismo: falibilidad, error, vulnerabilidad. A menudo, esta desilusión se ve reforzada por momentos concretos en los que el niño se ha sentido indefenso o incomprendido. Bastan pequeños episodios, una palabra dura, una ausencia inexplicable, una falta de protección para que el niño registre en su inconsciente el sentimiento de haber sido traicionado por la persona en la que más confiaba. En la edad adulta,
estas experiencias maladas resurgen y miento crónico. El hijo, incapaz de nombrar el origen profundo de su herida, culpa a su madre de su infelicidad actual y como mecanismo de autoprotección, se distancia afectivamente, devalúa sus cualidades y se niega a reconocer su importancia. Es esencial darse cuenta de que esta actitud no nace de una falta de amor, sino de una incapacidad para conciliar amor y decepción. Freud nos enseña que madurar es aceptar que las personas que amamos son imperfectas y que aún así siguen mereciendo nuestro afecto. La madurez emocional reside en la capacidad de mantener el amor incluso frente a los defectos de la otra persona. Para las madres, comprender esta dinámica puede ser liberador. Puede ayudarla a darse cuenta de que la frialdad o las críticas de su hijo no son un reflejo de su valía como persona o como madre, sino el resultado de una dificultad interna que pertenece a su hijo. No tiene que cargar con la culpa de no ser perfecta. Nadie lo es. La vida humana está hecha de imperfecciones y el verdadero amor es el que florece no a pesar de ellas, sino a través de ellas. Si sientes que tu hijo te juzga con dureza, recuerda, tu humanidad no disminuye el amor que le has ofrecido. Al contrario, es precisamente en tu humanidad donde reside la belleza de tu entrega. Y aunque él aún no pueda verlo, el amor que le diste permanece como un cimiento silencioso, sosteniéndole en lo más profundo de su alma. Razón 5. El resentimiento de la dependencia infantil. En los primeros años de vida, un niño depende totalmente de su madre. Sin ella, no sobreviviría. Este estado de absoluta vulnerabilidad moldea la estructura emocional más profunda del ser humano. La madre es fuente de vida, calor, alimento y protección. Para el niño, lo representa todo. Sin embargo, con el paso del tiempo, empieza a surgir la necesidad natural de autonomía. El niño necesita construir su identidad, afirmar su independencia, experimentar el mundo siguiendo sus propios pasos. Esta transición de la dependencia a la autonomía es una de las más delicadas de la vida psíquica. Según Freud, la dependencia infantil, aunque natural, deja huellas ambiguas. Por un lado, genera gratitud y apego. Por otro, genera resentimiento. En el inconsciente, ser tan completamente dependiente de otro ser humano despierta sentimientos de humillación e impotencia. Estos sentimientos, aunque acallados por la ternura y el amor consciente, no desaparecen. Permanecen latentes a la espera de que surjan las condiciones adecuadas. A medida que el niño crece y busca afirmarse como individuo, este recuerdo de dependencia puede resultar incómodo. Quieren demostrarse a sí mismos y al mundo que son fuertes, autosuficientes, capaces de existir sin ataduras. Para ello, a menudo tienen que rechazar o minimizar la figura que simboliza su infancia de vulnerabilidad, su madre. Este rechazo no siempre es explícito. Puede manifestarse en pequeños gestos de indiferencia, en omisiones, en críticas veladas. En última instancia, lo que se rechaza no es la madre en sí, sino lo que representa, el recuerdo de una época en la que la supervivencia dependía totalmente del otro. Freud describe este mecanismo como una necesidad psíquica de romper simbólicamente con la figura materna para que el individuo pueda nacer plenamente como sujeto. Es una especie de segunda separación. Después del parto físico, viene el parto emocional. Cuando esta separación simbólica no se vive de forma sana
El niño puede adoptar la desvalorización como estrategia de defensa. Al devaluar a su madre, también devalúa su propio recuerdo de dependencia. Puede decirse a sí mismo, no la necesito, ella no era tan importante, me las arreglé solo. Estas narrativas no se construyen conscientemente. Son defensas inconscientes contra el dolor de reconocer la profundidad del vínculo y la fragilidad que una vez existió. En las sociedades que sobrevaloran la independencia y la fuerza individual, este proceso se intensifica. Mostrar dependencia, incluso emocional, se considera un signo de debilidad. Como resultado, el niño se siente presionado a borrar de su historia cualquier rastro que revele su vulnerabilidad pasada. Y la madre, sin comprender esta dinámica oculta, experimenta el dolor del distanciamiento, la ingratitud y la frialdad. Este dolor es legítimo, es el dolor de quien lo ha ofrecido todo y al final recibe el silencio o el distanciamiento. Pero a la luz del psicoanálisis, es posible ver que este dolor no está causado por una falta de amor. Está causado por la dificultad del niño para conciliar en su interior dos verdades: que antes era completamente dependiente y que ahora quiere ser plenamente autónomo. Freud veía este conflicto como una lucha fundamental en el desarrollo humano, el deseo de ser libre sin negar las propias raíces. El problema es que el camino hacia esta libertad a menudo implica negar el pasado, devaluar a quienes dieron los primeros pasos. Reconocer esto puede ayudar a la madre a aliviar la carga de culpa y dolor. Puede darse cuenta de que su dedicación no fue en vano, aunque su hijo no pueda expresar hoy su gratitud. La dependencia que rechaza fue paradójicamente lo que le permitió llegar hasta aquí. Sin el amor, los cuidados y el apoyo que recibió en la infancia, la autonomía que tanto valora sería imposible. Esta toma de conciencia no elimina el dolor, pero lo transforma. Transforma el dolor del rechazo en compasión por la inmadurez emocional de su hijo. Transforma el resentimiento en serenidad. El hijo que desvaloriza a su madre no borra la historia que la trajo aquí. Su propia existencia es la prueba viviente del amor que ha recibido. Aunque los gestos y las palabras no lo reconozcan, la verdad permanece grabada, invisible, en las capas más profundas del alma. Freud nos recuerda que la madurez consiste en aceptar los orígenes con gratitud, sin necesidad de negarlos para afirmarse. Algunos niños alcanzarán esta madurez, otros quizá nunca la encuentren, pero eso no disminuye el valor de lo que se ha dado. Amar, incluso sin reconocimiento, es una de las expresiones más elevadas del alma humana. Y cada madre que ha amado así lleva dentro una grandeza que el tiempo, el silencio o la distancia nunca podrán borrar. Razón 6. Introyección de un padre crítico. En su estudio sobre el desarrollo psicológico, Freud describió el proceso de introyección. La interiorización por el niño de las figuras parentales, de sus actitudes, valores y juicios. Es a través de la introyección como se forma el superyo, el cuerpo psíquico que regula la moral, la culpa y las expectativas que el individuo arrastra durante toda la vida. Cuando hablamos de la relación entre madre e hijo, la figura del padre o de una autoridad paterna ejerce una profunda influencia, aunque no se realice conscientemente. Si durante la infancia el niño observa a un padre que critica, menosprecia o trata fríamente a la madre, estas actitudes pueden ser absorbidas
y reproducidas posteriormente sin reflexión consciente. Para el niño, los padres son los primeros modelos de lo que está bien y lo que está mal, de lo que se debe amar o rechazar. Si el padre, figura de fuerza y referencia, trata a la madre con desdén, aunque sea de forma sutil, el niño, deseoso de ser aceptado y querido, tiende a seguir esa opinión. De este modo, interioriza una imagen devaluada de su madre, aunque ésta fuera cariñosa, entregada y presente. Este proceso no ocurre de forma racional, tiene lugar en los niveles más profundos de la formación psíquica. El niño no elige conscientemente desvalorizar a su madre, simplemente reproduce patrones observados e introyectados en la infancia. Con los años, estas impresiones inconscientes pasan a formar parte de su estructura interna. A menudo, no se ve a la madre como realmente es, sino a través de un filtro crítico heredado. Y así se perpetúa la injusticia emocional. Freud señaló que la formación del superyo está muy influida por la forma en que el niño percibe a sus padres. Cuando hay falta de respeto, humillación o desprecio en casa, estas experiencias moldean la forma en que el niño ve no solo a los demás, sino también a sí mismo. Si la madre fue menospreciada, el niño puede crecer creyendo que realmente era inferior, menos digno, menos merecedor de amor y reconocimiento. Esta creencia cristalizada en el inconsciente guía sus actitudes en la vida adulta, a menudo sin que sea plenamente consciente de ello. Otro aspecto que Freud destacó es que los niños sienten la necesidad de alinearse con la figura que perciben como más poderosa para garantizar su protección emocional. Si el padre ejerce la autoridad de forma dominante y descalifica a la madre, el niño puede adoptar este punto de vista para garantizar su lugar de seguridad. Repetirá las mismas críticas, mantendrá la misma distancia afectiva, reproducirá la misma frialdad, no por malicia, sino por lealtad inconsciente al modelo que se le ha presentado. Esta introyección de una visión crítica de la madre genera profundas distorsiones en la percepción afectiva. Incluso cuando el niño ama a la madre, este amor está contaminado por la creencia, a menudo silenciosa, de que no es digna de plena admiración. Y para el inconsciente, este conflicto entre amor y desprecio es insoportable. Para resolver esta tensión interna, el niño opta a menudo por la desvalorización. No es raro que estas creencias introyectadas afloren en momentos de conflicto. West 3. La madre se convierte en el blanco preferido de duras críticas, juicios implacables y actitudes que niegan todo el amor que ha ofrecido a lo largo de los años. Y para la madre que no es consciente de esta dinámica invisible, el golpe es profundo y devastador. Comprender la introyección de un padre crítico no es justificar el dolor causado, pero sí arroja luz sobre el hecho de que a menudo la desvalorización que expresa el hijo no nace de la relación real que tuvo con la madre, sino de patrones heredados e incuestionados. Es importante recordar que el padre no siempre es el único agente en esta dinámica. Otras figuras de autoridad, abuelos, padrastros, incluso la sociedad en general, pueden reforzar opiniones despectivas sobre la mujer, especialmente en culturas en las que el papel femenino se ha visto históricamente disminuido. Cuando estos mensajes se asimilan en la infancia, pasan a formar parte de la lente a través de la cual el niño interpreta el valor de la madre, y mientras esta lente no se cuestione, la injusticia afectiva continuará. Para la madre que hoy se siente infravalorada,
darse cuenta de esta verdad puede suponer un alivio. El desprecio que ha recibido no habla de quién es ni del amor que ha dado. Habla de las viejas voces que aún resuenan en la mente de su hijo. Voces que no son suyas, pero que él lleva consigo sin darse cuenta. Freud nos enseña que la libertad emocional comienza cuando somos capaces de distinguir lo que es nuestro de lo que nos ha sido impuesto. Tal vez el niño haga algún día este trabajo interno, tal vez nunca lo haga, pero en cualquier caso, el valor de la madre permanece intacto. No depende de que otros lo reconozcan. Es intrínseco. Está entretejido en el acto mismo de amar, cuidar, apoyar y estar presente, incluso en el silencio, incluso en la ingratitud. Motivo 7. Deseo reprimido de libertad y culpa. La madurez es, entre otras cosas, el proceso de adquirir libertad, libertad de pensamiento, de elección, de camino propio. Pero como observó Freud, este camino hacia la autonomía rara vez está libre de profundos conflictos emocionales, especialmente cuando se trata de la relación con la madre. Durante Picentos, la infancia, la madre, representa el mundo entero. Ella es quien acoge, guía, protege y satisface las necesidades más básicas y sutiles. El vínculo es tan intenso que para el niño, la separación parece inconcebible. El amor materno se vive como una experiencia total, casi simbiótica. Sin embargo, para que el individuo se desarrolle plenamente, esta fusión inicial debe romperse. El niño necesita alejarse, construir su propia identidad y afirmar su voluntad frente al mundo. Este movimiento natural de separación es vital, pero conlleva una pesada carga de culpabilidad inconsciente. Freud señalaba que el deseo de liberarse de la madre suele reprimirse, ya que choca con el recuerdo de la dependencia y el amor incondicional que ella ofrecía. Amar y querer alejarse de ella parecen, en la lógica inconsciente, actitudes incompatibles. El resultado es la aparición de sentimientos ambiguos. Mientras busca la libertad, el niño se siente culpable por haberla abandonado. Esta culpa es profunda y difícil de nombrar. Se manifiesta de forma indirecta. Irritación, desapego, indiferencia, desprecio. Es más fácil desvalorizar a la madre que afrontar el dolor de reconocer que el proceso de crecimiento requiere inevitablemente una dolorosa separación. Para soportar la culpa de la separación, el niño suele disminuir simbólicamente la importancia de la madre. Si ella no es tan importante, si ella no estaba tan presente como uno imaginaba, entonces distanciarse de ella parece más justificable. Se trata de una defensa inconsciente contra el dolor de dejar atrás la primera gran relación de la vida. Freud describió esta dinámica en sus estudios sobre el duelo y la melancolía, al igual que en el duelo en el que se pierde un objeto querido, pero hay que seguir adelante. En el proceso de maduración, se pierde la relación simbiótica con la madre para conquistar la propia identidad. Esta pérdida se vive a menudo como una herida no resuelta. El niño, incapaz de afrontar el dolor de la separación, intenta minimizar lo que deja atrás. Desvalorizan para no sufrir, critican para no echar de menos. Se distancian para no enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Esta actitud, aunque inconsciente, tiene consecuencias dolorosas. La madre se siente rechazada, olvidada, devaluada, se siente alejada de aquellos a los que ha criado, cuidado y protegido. Y a menudo carga con una culpa que no es suya,
la de creer que falló en algún momento crucial. La verdad es que en muchos casos el dolor del niño, al ser separado, es tan intenso que prefieren anestesiarlo mediante la negación emocional. Así, en lugar de reconocer la importancia de la madre y sufrir por la distancia necesaria, intentan convencerse a sí mismos y a ella de que su presencia ya no es imprescindible. Esta negación no elimina el amor original, solo lo oculta bajo capas de defensa emocional. El amor, aunque no se exprese, sigue existiendo en algún lugar silencioso del inconsciente. Freud enseñó que para alcanzar la plena madurez es necesario integrar estas emociones ambiguas, aceptar que es posible amar profundamente y al mismo tiempo desear la propia libertad. Sin esta integración, el individuo permanece prisionero de conflictos internos que sabotean sus relaciones más importantes. En el caso de un hijo que no valora a su madre, lo que vemos a menudo es precisamente esta prisión emocional, un ser desgarrado entre la gratitud y el deseo de emancipación, entre el amor y la culpa, entre la necesidad de cercanía y la pulsión de distancia. Comprender esta dinámica permite a la madre ver el comportamiento de su hijo con otros ojos. Puede reconocer que el distanciamiento no es necesariamente un signo de falta de amor, sino un reflejo de la lucha interna que mantiene consigo mismo. Puede que algún día, a medida que madure emocionalmente, su hijo recupere la capacidad de reconocer el valor de su madre con la lucidez y gratitud que hoy le faltan. Pero aunque ese reconocimiento no se produzca nunca externamente, lo cierto es que el amor materno, una vez dado, deja huellas indelebles en el alma. Amar es a menudo dejar que el otro siga su propio camino, aunque eso signifique ser momentáneamente olvidado. Y esta es una forma de amor tan profunda que no siempre se comprende de inmediato. Freud nos recuerda que la liberación emocional requiere valor. El valor de amar sin exigir posesión, el valor de dejar ir sin negar el vínculo, el valor de aceptar la complejidad de los sentimientos humanos. Que lo sepan todas las madres que hoy se sienten olvidadas. Su presencia ha moldeado y seguirá moldeando la vida de su hijo de un modo que ella misma tal vez nunca llegue a comprender del todo. Freud nos enseña que el inconsciente alberga sentimientos que el consciente no siempre es capaz de admitir. Retraimiento de un hijo, su frialdad o su incapacidad para valorar a su madre no suelen ser expresiones deliberadas de ingratitud, sino manifestaciones de conflictos internos que él mismo no puede comprender. Cuando observamos esta realidad a través de la lente del psicoanálisis, comprendemos que los dolores emocionales que surgen en las relaciones familiares no nacen del vacío, son fruto de viejas heridas, deseos reprimidos y duelos silenciosos que nunca se han elaborado del todo. En este video exploramos 7 razones psicológicas por las que un hijo puede no reconocer el valor de su madre, razones que tienen que ver con el amor y el resentimiento, el deseo y la culpa, la idealización y la desilusión. Dinámicas invisibles que operan en las profundidades del alma humana, a menudo sin que los implicados sean plenamente conscientes de ello. Reconocer estas fuerzas inconscientes no elimina el dolor, no convierte la indiferencia en gratitud de la noche a la mañana, pero ofrece algo aún más valioso: comprensión. Comprender es liberarse, es soltar el peso de expectativas poco realistas, es dejar de preguntarse incesantemente en qué se equivocó.
Es aceptar que el amor verdadero no siempre es correspondido como nos gustaría, pero que sigue teniendo valor en sí mismo. La madre, que hoy se siente olvidada o infravalorada, carga con una historia de amor silencioso. Lleva consigo noches en vela, gestos de cariño, palabras de aliento, miradas de protección. Lleva consigo momentos que han dado forma a la vida de su hijo de un modo que tal vez él nunca reconozca. Y nadie puede borrar esa historia. El valor de una madre no está en las palabras de agradecimiento que recibe, está en lo que construyó en silencio, en lo que sostuvo incluso sin aplausos, en el amor que ofreció, sin exigir garantías de retorno. Freud decía que la verdadera libertad emocional surge cuando aceptamos que la otra persona es libre de sentir o no sentir, de reconocer o no reconocer, de amar o no amar, de la manera que nos gustaría, y que nuestro valor no depende de las decisiones de la otra persona. Romper con la ilusión de que el amor debe ser siempre correspondido es un acto de profunda madurez. Es un gesto de amor propio y de compasión por uno mismo. Si el niño de hoy no puede ver cuánto ha recibido, eso no disminuye la grandeza de lo que se le ha dado. El amor dado ha construido cimientos invisibles que sostienen su vida, aunque él no se dé cuenta. Y la madre que comprende esto puede por fin respirar en paz. Puede dejar de cargar con una culpa que no es suya. Puede reconocer en sí misma la fuerza de alguien que amó generosamente, que se preocupó sin medida, que dio lo mejor de sí misma dentro de las condiciones humanas posibles. Liberarse de la culpa no significa olvidar lo que se ha sufrido, significa mirar hacia atrás en la propia historia con ternura, gratitud y orgullo. Saber que ser madre significa plantar semillas en tierras que a veces tardan mucho en florecer y que aunque los frutos no sean visibles ahora, existen silenciosos y eternos, en lo más profundo del alma de quien ha sido amada. La vida emocional es compleja y el reconocimiento puede llegar tarde o nunca, pero el verdadero amor permanece y al final define quiénes somos, mucho más allá del aplauso o la gratitud visible. Si este mensaje te ha llegado al corazón, recuerda, tu historia de amor merece ser honrada por ti mismo antes que por nadie. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del video. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así no te perderás ningún contenido nuevo. Cuídate y hasta la próxima.